quiero pensar de qué manera la violencia de género se funda en un orden de diferencias y de jerarquías entre los géneros. ¿Y por qué pasa esto cuando pensamos las relaciones entre varones y mujeres en la sociedad? Y no solamente entre varones y mujeres. Si pensamos el gran cambio en la sociedad occidental, ¿cuál fue? Fue pasar de un orden que se presuponía natural, y así fue, en la antigüedad y en el medioevo se creía que el orden social estaba fundado en un orden natural. Es como si viéramos una comunidad, por ejemplo, de abejas, y viéramos cómo se organiza el panal, y el panal se organiza naturalmente. Algunas abejas nacen para abeja reina, y entonces le tendrá que tocar generar la reproducción de las abejas, y otras nacen como obreras y tendrán que ir a buscar el polen y fabricar la miel, y otros nacen como zánganos y les toca fecundar a la abeja reina para que ponga huevos, tenga larvas, se reproduzcan. Entonces, nadie va a discutir en un panal de abejas quién fabrica el panal, quién va a buscar el polen, quién fecunda y quién cuida, porque eso es un orden natural. De la misma manera, como si fuera un panal de abejas, se pensaba la sociedad humana. Se pensaba que el orden social estaba fundado en un orden natural, pero además que ese orden natural tiene que ver con nuestros cuerpos. El orden natural, decía Aristóteles, 400 años antes de Cristo, el orden natural de la sociedad se funda sobre todo en tres relaciones, en tres vínculos. Y son tres vínculos jerárquicos, no son solamente vínculos que establecen diferencias. Son vínculos que a partir de las diferencias establecen jerarquías de poder. De pensar el orden social como un orden natural, se pasó a pensar que en realidad el modo en que la sociedad se organiza no depende de la naturaleza, sino que depende del contrato social, depende de una idea establecida como consenso en el que unos sujetos reconocen a otros como iguales y como sujetos de derecho. Y ese es el origen de la ciudadanía moderna. El origen de la ciudadanía moderna son esas teorías del contrato social fundadas por los filósofos modernos que van a decir, para salir de ese orden natural, lo que hacemos los seres humanos es acordar un contrato, acordar el reconocimiento de unos sujetos a otros como sujetos que también tienen derechos. Y ese sujeto con derechos pasa a ser el ciudadano. Ahora, ¿cuál es la trampa para las mujeres y para las relaciones de género? La trampa es que en la modernidad se funda una división entre dos ámbitos separados y con lógicas diferentes, institucionalidades diferentes. Un ámbito es el ámbito público, en el cual la institucionalidad va a ser la del Estado. Justamente ese es el origen del Estado moderno. Organizar esa sociedad que en un contrato social se ha reconocido como pares que tienen derechos como ciudadanos, organizarlos con sus autoridades, con sus relaciones de poder que van a garantizar que el contrato se cumpla. Y hay otro ámbito, que es el ámbito de lo privado. Y el ámbito de lo privado permanece en un orden de naturaleza. Es decir, esa política, ese reconocimiento de derechos, alcanza un ámbito que es el de lo público, pero en el orden privado la institucionalidad no es el Estado, la institucionalidad es la familia. Y la familia va a ser pensada como una relación afectiva, una relación amorosa, de cuidado, pero que permanece en un orden natural. Y al permanecer en un orden natural, quienes quedan en esa relación familiar son los hombres con las mujeres y los niños, pero permanece esa relación de poder, de patrimonio, de propiedad. Mujeres y niños van a ser propiedad de los varones. En el orden público no hay esclavitud, pero en el orden privado, de esas tres relaciones de poder, el amo es superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer, que el adulto es superior al niño y que el varón es superior a la mujer, van a permanecer naturalizadas en esa relación familiar. Esto, en el siglo XVIII, lo notan ya las primeras feministas, siglo XVIII, XIX, surge lo que se llama la primera ola del feminismo, porque esa primera ola del feminismo va a decir, se ha hecho una revolución, como la Revolución Francesa, que dice en su primer artículo en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, y contra esa convicción que nos quieren generar de que hombre alude al género humano, hombres eran solamente los varones. Entonces, todos los hombres que nacen libres eran solo los varones.
las mujeres éramos propiedad de los varones. Nacen iguales, iguales eran los hombres entre sí y ni siquiera todos los hombres. Porque la propia teoría del contrato social va a decir que los afrodescendientes, los indígenas, tienen un razonamiento que no es el razonamiento abstracto, universal y capaz de conocer derechos. Es decir, que esa ciudadanía presuntamente universal era para ninguna mujer, pero tampoco era para todo varón, era para algunos varones que tenían una cierta relación de poder. Cuando nosotros retrocedíamos esa relación de naturaleza, el que tenía la capacidad de ciudadanía en la Grecia antigua era el varón que a la vez era varón, adulto y amo, es decir, un hombre blanco y poderoso económicamente, libre. Ese era el único ciudadano. Los demás, los esclavos, las mujeres, los niños, quedaban fuera del orden político. Y en esta modernidad, donde está el contrato, donde están los derechos universales y donde está la ciudadanía, bueno, los niños son todavía inmaduros, las mujeres no son capaces de garantizar su acceso a la ciudadanía porque no tienen tampoco esa capacidad de razonamiento abstracto y entonces no pueden comprender los derechos y por lo tanto hay que decirles lo que tienen que hacer. No pueden ni votar, ni ser votadas, ni tener ningún acceso a un contrato social porque eso implicaría comprender los términos del contrato. Y los términos del contrato son derechos universales. Si no comprendo ese universal, no puedo establecer un contrato. Es lo mismo que pasa ahora. Cuando pensamos, ¿quién puede firmar un contrato? ¿Puede un niño firmar un contrato? No. ¿Puede un incapaz firmar un contrato? ¿Una persona que tiene padecimiento mental puede firmar un contrato? ¿Un discapacitado mental? No, ninguna de estas personas. Y las mujeres, muy tardíamente, a mediados del siglo XX, empezamos a acceder a los derechos civiles. No podíamos votar, no podíamos tener patria potestad sobre nuestros hijos, no podíamos administrar nuestra fortuna. Es decir, que esa ciudadanía de fines del XVIII para nosotras tardó 2 siglos más. Porque la idea de que esa ciudadanía era un universal completamente restringido a unos pocos sujetos poderosos. Solo discutían los derechos los propietarios y ninguna mujer podía ser propietaria. De hecho, si lo pensamos en la actualidad, todavía ahora, siglo XXI, las mujeres solo somos dueñas del 1% de la propiedad de los medios de producción, incluyendo la tierra. El 99% está en manos de varones. Y esto es muy importante pensarlo, porque cuando las mujeres y los varones ingresamos al mercado de trabajo y se ve la cuestión de clase, es decir, quién es dueño de los medios de producción y quién vende su fuerza de trabajo, en realidad las mujeres estamos muy lejos de entrar en alguna de estas categorías, solamente por una cuestión de nuestro ingreso en las relaciones de producción. Estamos fuera de las relaciones de producción tradicionales, porque lo que ocurre con las mujeres es lo siguiente. En primer lugar, su clase social muchas veces es una clase social vicaria. Las mujeres dependemos de los varones, pero no tenemos un ingreso directo al sistema de clases. Según quien sea nuestro papá, nuestro marido, es que nuestra clase va a subir o va a bajar. Si nos casamos, se modifica, si nos divorciamos también. Quiere decir que la clase social de la mujer está atada a una subordinación y no es siempre una clase que depende de manera directa de la inscripción en los medios de producción. Pero además, la modernidad, al reservarle a las mujeres el ámbito de lo privado, les reservó una función que es la función reproductiva. Y esto tiene mucho que ver con el origen del capitalismo como sistema de clases, ¿no? La mujer tenía que reproducir biológicamente y de manera legítima a quien iba a heredar. Entonces, encerrar a las mujeres en el ámbito doméstico era asegurarse de que los hijos que ellas estaban destinadas a reproducir iban a ser hijos legítimos. Pero la reproducción tenía no solamente el sentido biológico de la reproducción, sino también un sentido económico y un sentido político. El sentido político era el de la reproducción social. Las mujeres, educando a sus hijos, reproducían el orden social. Les enseñaban cómo ser niñas y cómo ser varones y cómo en el futuro iban a ocupar esos roles de género que el Estado tenía preparados para ellos. Entonces reproducen biológicamente, reproducen el orden social, pero además reproducen la fuerza de trabajo. Es decir, ese varón que gasta su fuerza en el ámbito de trabajo y que vuelve cansado, con la ropa sucia, con hambre, humillado, en su casa va a encontrar
el modo en que su ropa va a ser lavada, él va a ser alimentado, va a descansar y se va a restaurar su autoridad. Y esto va a implicar que las mujeres van a estar destinadas a un orden reproductivo que incluye que nosotros nos vamos a hacer cargo sistemáticamente de las tareas domésticas. El orden doméstico para las mujeres, el encierro en el orden doméstico y la obligación de hacer las tareas domésticas como algo vinculado al sexo femenino proviene de este origen del capitalismo y de la necesidad de que quien tiene los medios de producción se ahorre la reproducción de la fuerza de trabajo. La hacemos gratuitamente las mujeres por amor. Y cuando somos las mujeres las que salimos a trabajar, reproducimos nuestro propio orden del trabajo, porque nadie hace por nosotras eso que nosotras hacemos por nuestros maridos y nuestros hijos, porque se supone que es tarea de mujeres.